Ustedes ya lo anunciamos, Ramón Monchi Estrella está con nosotros, presidente del Movimiento Gentío, es abogado, político, y con él estaremos conversando durante los próximos minutos en este programa, que es el último de esta semana. Cerramos la semana ya laboral, y qué mejor tener como invitado, es parte de esta casa ya, Ramón Monchi Estrella. Buenos días, ¿cómo te sientes? Buenos días, gracias por la invitación y sentirme como siempre en casa para plantear ideas, propuestas, visiones sobre la dinámica que vive el país, que vive el mundo. Mira, ayer fue la despedida de muchos congresistas, ya no continúan porque algunos de ellos pues no aspiraron, otros pues perdieron en las demarcaciones en las que aspiraron. Estuviste aspirando a diputado en la circunscripción número 3 de esta provincia de Santiago. Cuéntanos de tu experiencia. Vimos a Máximo Castro Silverio decir de que hubo hasta amenazas, de que le hicieron la vida imposible en el pasado proceso electoral. Lo de Monchi Estrella, ¿cómo? Mira, yo en lo particular hice un trabajo para ganar y hice esfuerzo para ganar. Hay una cultura política entronizada en la República Dominicana que hay que trabajarla en el nivel de formación y de aglutinar todo el pensamiento liberal progresista en la visión de que la política no puede ser sobre la base de las dádivas, sobre la base de qué me oferta en términos personal una persona y nosotros que aunque tuvimos gran votación no pudimos pasar, no ni siquiera por los métodos en términos de la asignación de escaños, porque íbamos en una boleta grande, sino porque la forma nuestra de hacer política era distinta y la población en sentido general asume que la política, la actividad política es repartir, es plantear empleo. Yo no soy parte del gobierno como tal, no tengo función pública, no puedo dar empleo, no puedo dar sin cemento, no puedo. Y también competía en una circunscripción donde 4 diputados iban a la reelección y 2 eran funcionarios del Estado, uno a nivel de la alcaldía que pasó y otra a nivel del funcionariado administrativo, en el caso de una de las diputadas que pasó. Entonces, todos los que pasaron están ligados a ciertos resortes de poder que podían tener un abarque más grande, pero bien, nosotros construimos estructura en todos los municipios de la circunscripción y los distritos municipales de la circunscripción y anunciamos y discutimos una propuesta política en términos de lo que debe ser el Congreso de la República, de la cual nos sentimos satisfechos, más aún cuando personas como el presidente de la República asumieron en el transcurso de la campaña alguna de esas propuestas. Y está en el debate real lo que tiene que ver con, asumido por el presidente, los centros de rehabilitación y desintoxicación para personas adictas. Pero es una necesidad, inclusive ya reconocida por el Congreso de la República mediante resoluciones, el asunto de la educación vial, que es una de nuestras propuestas, y la educación financiera. No solamente aquí, sino en el mundo, se plantea como una necesidad para formar a la persona de hoy. Entonces, me siento bien porque las propuestas que hicimos han calado en la sociedad y espero que los diputados y diputadas electos puedan algunos asumir esa propuesta. Estamos en la mejor intención, no es un asunto personal. Yo quisiese que este país avance independientemente, no sea uno el proponente. Y para eso adaptarnos a la nueva realidad, la realidad que nos dice
que tenemos que trabajar más la conciencia de la gente, que tenemos que hacer mayor contacto con los sectores, como consejos comunitarios, juntas de vecinos, y la vida de estos que no participan en política y que ven a todo lo político como un asunto, vamos a decir, equiparado, que ven que si tú no eres parte de un partido, de una macroestructura, tú no vas a pasar. Yo siento mucho que algunos diputados que debieron ser diputados, en el caso de José Horacio en Santo Domingo, no lo sea, porque aportó en el Congreso, y pienso también que el caso de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que también aportó bastante al debate, debieron estar, pero las circunstancias son otras. Nos corresponde a nosotros hacer una labor de concienciación política de una sociedad que llegó a su límite y que es uno de los retos que tiene el gobierno ahora, que se plantea reformas sustantivas, que quizás la mayor reforma que necesita el pueblo dominicano es la reforma cultural, para entender que la actividad política es un medio para resolver problemas colectivos, no problemas individuales. ¿Cómo podemos resolver eso, Monchi? Porque como has dicho, es un tema cultural y la cultura se logra por el hacer del hombre. La práctica política es lo que ha construido esta visión de la ciudadanía de que el político tiene que dar, tiene que ofrecer, que es sobre la base de las dádivas, como dice, sí, que se construye un liderazgo. Eso no estaba en la ciudadanía, eso se ha construido de que es así que opera, y el que no da no está inserto en el sistema. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Mira, el presidente de la República ha planteado una reforma fiscal integral, según la consigna. Entonces, hay un clamor de la sociedad dominicana, de distintos sectores, incluyendo sectores que están en el gobierno, de que hay que ajustar lo que tiene que ver con el gasto público. Entonces, inmediatamente, si se quiere hacer de verdad, se agarre el toro por los cuernos, como se dice popularmente, y te diga, estas instituciones que no están para, que no tienen como responsabilidad la ayuda social, que por ejemplo el Congreso, que está para legislar, para fiscalizar, para representar, no es un espacio de beneficencia pública. Entonces, por lo tanto, una de las cosas que debe tratarse en la reforma fiscal es que no haya duplicidad de funciones, que el Congreso no es parte del gabinete social del gobierno, por lo tanto, no puede tener esas dádivas. Vamos a profundizar más en esto, un tema interesante, pero antes vamos a recibir a Xiomara, que ya está con nosotros con el Café Santo Domingo. Así es, Xiomara nos trae Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el perla, ya yo me iba con los cafés tradicionales aquellos, el taparroja, que es el café tradicional, y el verde, que es el descafeinado, Café Santo Domingo. Monchi, entonces, el barrilito debe eliminarse. Claro que sí. Es decir, las instituciones tienen que cumplir con sus funciones principales, y dentro de la función de un legislador no puede existir el recibir dádivas, porque eso no solamente entra en una competencia desleal con lo que no tienen funciones públicas, sino que pone a una persona que debe dedicar todo su tiempo a hacer una actividad de proselitismo constante. Ellos la justifican diciendo que por las debilidades institucionales del Estado
ellos reciben, se convierten en Entonces, canalizadores. el Estado tiene que garantizar de manera institucional lo que tiene que ver todo con el asunto de la inclusión social, con el empleo, con promover. Fíjate que una de lo que ha hecho la gestión del presidente Abinader fue que le cambió el nombre, inclusive a la tarjeta de solidaridad, le puso Supérate, porque la idea en términos conceptual está basada en que la gente no dependa, sino que eso sea un asunto muy provisional hasta que la gente pueda superar una situación económica que tiene. Que de hecho presentaron un informe recientemente Entonces, de miles de personas que habían superado esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Aquí hay que cambiar el problema de los subsidios, por ejemplo, en la reforma fiscal. Estamos nosotros de acuerdo que a los choferes le den subsidio por público para combustible. Estamos nosotros de acuerdo que las empresas transnacionales y que a casi todas las empresas que tienen que ver con el sistema que nosotros le llamamos de zona franca, le den subsidio como tal y no paguen impuestos. Estamos nosotros de acuerdo que todas las mineras transnacionales reciban subsidio. Entonces, la calidad de lo que tiene que ver con las exenciones es un asunto de tratarlo en esa reforma fiscal. Y hay un gran sector que está de acuerdo, Monchi. El presidente ha dicho que hay que plantear de manera frontal la calidad del gasto. Y una de las condiciones para hacer una reforma fiscal integral es ver en qué se gasta el dinero público. Es así. Y hasta un sacrificio, si se quiere, del mismo gobierno. Del mismo Estado. Hay que ver todo lo que tiene que ver con publicidad, por ejemplo. Y no solamente el problema de la publicidad en lo que tiene que ver con el gasto, también en la distribución, de reducir el gasto, pero también ver la distribución, de que sea más equitativa para los propios medios de comunicación que se sustentan de esto, periodistas, este tipo de cosas, pero nosotros tenemos que verlo. Aquí se ha criticado, por ejemplo, el problema, la oposición criticó el problema de las pensiones. Las pensiones solidarias que del Estado. Entonces, en este abanico hay que verlo todo. Es decir, hay que verlo todo, hay que ver cómo se corroe, por ejemplo, el sistema de empresas que no pagan impuestos, cómo lo hacen para no pagarlo. Entonces, hay que aumentar las recaudaciones, todo el mundo está de acuerdo con eso. Ahora, eso no puede ser sobre la base de golpear a la población en general. No puede, tiene el Estado que ver en una reforma fiscal lo que tiene que ver con los impuestos a la ganancia para aumentarlo, y lo que tiene que ver con los impuestos al consumo, ver que no afecte lo esencial de la canasta básica de la sociedad como tal. Veamos algunos aspectos, Monchi, de manera específica. Vamos a suponer, si se le quita el subsidio al transporte, no se va a cargar entonces de todas maneras a la ciudadanía con un precio más alto del pasaje. No, lo que pasa es lo siguiente: hay que estudiar si ese subsidio al transporte llega realmente al transportista. Es lo primero que tú tienes que ver, si llega directamente al transportista o se queda en las federaciones, en las empresas, en la macroempresa general, porque hay que hacer un estudio, ver los carros de concha, a ver si le dan un subsidio real. Es decir, porque una tarjeta que le entregan. No, le entregaban tanques para que ellos distribuyeran. Y tú tienes que ver que hay distribuidoras, y este es otro problema que debe verse, el problema de la distribución del combustible, que venden combustible más barato que otra, inclusive. Entonces hay que ver por qué lo venden.
qué niveles de ganancia se tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí había una mafia en ese sector donde se vende, los subsidiados se venden y se tiene ingresos para otros. Entonces, también tiene que ver con aspectos de corrupción. Nosotros tenemos que pensar en lo concreto qué gana el país con que empresas como la minera que está en Bonao tenga su propio oleoducto y que el Estado dominicano no sabe ni siquiera qué cantidad de combustible, porque ellos lo traen directamente. Es decir, lo otro es el asunto monopólico que tiene que ver con el gas natural, por ejemplo. Empresas específicas que son las que lo hacen. Pero no solamente tenemos que ver con el problema del transporte, porque... ¿Y las excepciones? Por ejemplo, ¿tú no crees que hay empresas multinacionales que si tú le quitas las exenciones no vendrían, se irían? Eso hay que verlo, cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos exenciones para las empresas fronterizas, por ejemplo. Sin embargo, el nivel de crecimiento de esas empresas en lo concreto, en lo real, no están en la frontera, la mayoría están en la capital y en Santiago. Pero la hoja, el documento dice que su sede principal está en la frontera. Y tenemos empresas importantes en lo cual el trabajo real se hace en otras zonas que no son. Entonces no podemos engañarnos. No es necesariamente que no haya exenciones. Tiene que haber. Lo que nosotros necesitamos como país ver la calidad en términos de si eso ha dado los frutos por lo cual se planteó. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el financiamiento a la Barri, por ejemplo, en términos de combustible. Sin embargo, a la población total no llega ningún tipo de beneficio. El Estado dice que le aporta semanalmente para mantener un precio. Es decir, nosotros tenemos un Congreso de la República que tiene ya 2 años con un proyecto de ley de hidrocarburos que no lo ha tocado, que está engavetado totalmente desde el 27 de febrero del año 2022 hasta la fecha que lo presentó el presidente. Entonces, sea bueno o malo, pero el Congreso tiene que discutirlo. Entonces, nosotros no podemos tener una situación estática. Hay a veces impuestos a la exportación de algunos vamos a decir equipos como tienen que ver para la agricultura, tractores, todo eso que no deben tener impuestos, pero lo tienen. Nosotros tenemos un país donde la banca privada y la banca estatal, inclusive descentralizada pero estatal, presta más fácil para un vehículo que para la producción como tal. Entonces todo esto tiene que verse en términos de la política, hacia dónde va dirigida, porque a veces no es el hecho de darle subsidio o darle incentivo, en este caso para los empresarios incentivo, sino de darle la facilidad de que la gente pueda llegar a eso. Nosotros tenemos para el transporte, por ejemplo, se ha ido modernizando en términos de operatividad, en el cual el Estado va a asumir, o cualquier fideicomiso público-privado, va a asumir la mayoría de lo que tiene que ver con el transporte masivo, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que regularse y que ir a poner los puntos sobre la IE. Es decir, si nosotros queremos un país eficiente, un Estado eficiente, nosotros tenemos que modificar las adulteraciones que se le han hecho a ese Estado que sangra por muchos poros. Entonces, el Congreso, los ayuntamientos,
la política social del gobierno también tiene que ser revisada en una reforma fiscal. Y lo otro tiene que ver con el concepto que se ha visto para los subsidios históricamente. El gobierno de Balaguer, por ejemplo, planteaba los subsidios a través de dádivas, daba dádivas a la persona. El gobierno de Antonio Guzmán y el de Salvador Jorge Blanco impuso el subsidio al producto de manera directa. El arroz que llegue más barato, el de menor calidad, pero que llegue más barato, el aceite, la salsa de tomate, y venía el acaparamiento. El agiotismo, como le llamaban. En ese momento. Los gobiernos del PLD impusieron el subsidio directamente a la persona a través de las tarjetas. Este gobierno lo ha continuado, el modelo brasileiro, por ejemplo, que con un clic te quitan. Entonces, hemos visto que todo esto lo que produce clientelismo político. Entonces, nosotros, en el caso de Gentío, nosotros planteamos un modelo en el cual se subsidie y se incentive la producción. Si la producción cuesta menos, entonces los productos deben costar menos, llegando, y tratar de reducir al máximo lo que tiene que ver con la intermediación financiera, que es lo que en cada caso produce mayor costo, tanto de productos y servicios, porque si nosotros vamos al sistema dominicano de seguridad social, que otra de las reformas que está haciendo, el sector intermediario financiero gana más que los médicos, por un lado, y los pacientes pagan más a la AFP y a la ARS que lo que la AFP, pero en un monto demasiado elevado. Es decir, tú pagas para pensionarte dentro de 35 años, tú pagas hoy, y a ti te lo devuelven en 35 años, sin tú recibir ningún beneficio a cambio. Pero el sector intermediario se queda inmediatamente con sus recursos. Él no espera un año, no, al mismo día que tú depositas 100 pesos para la TCS, ese día la AFP se toma su dinero porque ya lo cobró. Y así nosotros tenemos muchísimas situaciones de intermediación financiera que permiten que los productos lleguen mucho más allá. Lo tenemos en el sector salud, pero también nosotros tenemos que ver los sistemas educativos. Ahora se plantea, por ejemplo, resolver el problema de déficit de aula, pagándole becas directamente a los colegios privados como tal, y que los estudiantes vayan a pagar, pago por el gobierno, que vayan a pagar, el gobierno le pague la mensualidad. Eso creo que no debe ser la solución en términos concretos. El Estado tiene que construir su propia infraestructura como tal, y hay que trabajarlo para eso, porque si llegamos a que esa es la solución, entonces vamos a tener un Estado totalmente deficiente, porque todos los recursos estatales irán al sector privado como tal. Entonces, en este tipo de reforma fiscal, que es necesaria, que hay que discutirla, que el Estado ha planteado la necesidad, el presidente ha planteado la necesidad, nosotros necesitamos como país ponernos de acuerdo, y ponernos de acuerdo es ponerlo todo sobre la mesa. Y esa reforma parece que están al doblar a la esquina por los movimientos que ha habido por parte del presidente de la República. Además, hoy vemos en la prensa de los préstamos que se hacen, tanto para los sectores eléctricos EDESTE y EDENORTE, como para la reforma del Estado, donde nombra a quien estaba en el Ministerio de Administración Pública. ¿Tú entiendes de que esto es parte de todo ese movimiento que debe haber en el país para poder eficientizar lo que se llama el gasto, como tú señalabas hace un momentito, y el mismo funcionamiento de ministerios, los cuales pues uno entiende de que no hacen un papel relevante y pudieran estar todos en una misma oficina? Sí, mira, nosotros hemos venido dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con el plan de reforma que ha planteado el presidente Luis Abinader. La reforma constitucional, la reforma fiscal, la reforma de seguridad social, la reforma laboral,
la reforma policial y de seguridad ciudadana. Fuimos parte, inclusive estuvimos en el Consejo Económico y Social planteando nuestras ideas sobre la reforma de seguridad social. Hemos intervenido en diferentes escenarios con lo que tiene que ver con la reforma constitucional, que nosotros la vemos como una necesidad. Es decir, nosotros hicimos planteamientos sobre la reforma laboral y dijimos que los derechos de los trabajadores, por ejemplo, ya los derechos adquiridos son innegociables e irrenunciables. Ningún trabajador puede renunciar a algo que tiene. Entonces, nosotros luchamos por un país en el cual se amplíen derechos, no que se reduzcan derechos. Dentro de la calidad del gasto, la eliminación de instituciones repetidas con dobles funciones llama la atención. Yo fuese partícipe, por ejemplo, de la reducción de la Cámara de Diputados, en términos, soy partícipe de eso, de que ahora estamos en las condiciones de hacerlo, ahora. No. Entonces, la reforma constitucional, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con un Ministerio Público independiente, pero no queremos entrar en un problema de gobernabilidad como ha pasado en otros países. El problema de Guatemala, por ejemplo, en el cual el fiscal se lleva preso al presidente electo. Sí, los problemas que se han dado en Perú, los problemas de Colombia con Petro, los problemas de Ecuador en términos del Ministerio Público. Entonces necesitamos un equilibrio entre gobernanza e independencia. Nosotros sabemos que para tener un Ministerio Público independiente, primero hay que cumplir la ley de presupuesto, para que ellos puedan hacer su propio presupuesto, sabiendo la partida que le corresponde, no mendigarle al presidente. Nosotros creemos que el presidente no puede quitarse la función principal de designar o proponer el Ministerio Público en la cabeza que eso corresponda, que debe existir un órgano que sea el que seleccione finalmente y que también no crear un poder omnipotente en el sentido de que tú tengas un Ministerio Público que no rinda cuenta de lo que hace y que lo tenga independientemente de la independencia y de que no pueden intervenir, pero cuando una persona no cumple con el mandato que le da la Constitución de la República, entonces la persona puede pasar a un juicio, podemos decir político, o puede un órgano supervisar cada cierto tiempo cómo va sus funciones. Y pienso que el presidente de la República debe plantearle al Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano más abierto que el propio Senado de la República, que aunque está legitimado el Senado, porque acaba de salir de una votación, pero por la correlación de fuerza, quizá la oposición no tenga la posibilidad de hacer ningún planteamiento. Sin embargo, en el Consejo Nacional de la Magistratura están distintos actores, como representantes de las minorías en las cámaras, por ejemplo, representantes de la Suprema Corte de Justicia, en este tipo de cosas, y pienso que debe quitársele al Ministerio Público la potestad de elaborar la política criminal del Estado y de administrar todo lo que tiene que ver con bienes incautados, con el sistema penitenciario, las cárceles, la multa, que eso debe pasar a otra institución del Estado. Un Ministerio de Justicia. Y que puede ser Ministerio de Justicia o puede ser como el nombre que le ponga. Hay una propuesta de ley del Ministerio de Justicia que no se ha aprobado, pero puede ser. Pero ese Ministerio de Justicia puede abarcar otras instituciones del Estado que pertenecen a otro ministerio o que están sueltas, y que debe aglutinarlo. La dirección de prisiones, por ejemplo, que es un asunto de responsabilidad de la Procuraduría General de la República, debe pasar a ese Ministerio de Justicia, si así se conforma. Entonces, claro que hay que darle una inamovilidad, es decir, tú no puedes tener la posibilidad de poner un procurador hoy, o como se llame, yo entiendo que debiese llamarse fiscal general, como en otros países. Es decir, y que su labor exclusiva
sea la persecución del crimen y del delito en la República Dominicana. Entonces, todo esto debe someterse a la verificación, pero también estoy totalmente de acuerdo con el candado que plantea el presidente de la República. Antes de irnos allá, con esto del fiscal, del procurador general, la propuesta de ustedes es que el presidente de la República presente una terna. La propuesta nuestra es que el presidente presente el nombre al consejo, el nombre de a quien propone el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, que el Consejo Nacional de la Magistratura, revisando todo lo que tiene que ver con los reglamentos internos del Ministerio Público, su estatuto y también la Constitución de la República. Yo soy de lo que planteo que al Ministerio Público no basta con los requisitos que hay actualmente para nombrar por lo menos la cabeza del Ministerio Público. Una de las cosas que nos ha reclamado la sociedad y que desde 2017 a través de Marcha Verde es la independencia del Ministerio Público. Entonces hay que ver que tenga cierto tiempo, puede ser 3 años, 5, 6, 7, que esté alejado de la dirección política partidaria, no de la militancia, porque hay muchísima gente que son honestas y hay muchísimos dirigentes políticos que son más honestos que mucha gente que nunca ha militado en nada de eso. Es decir, tú puedes decir, en el caso de Milton, fue presidente del Tribunal Constitucional y vino de un partido político. Un partido político del cual en su momento nosotros repudiamos, inclusive que era el PRD, fue senador del PRD, fue ministro de Trabajo del gobierno de Hipólito Mejía. Sin embargo, hasta hoy lo que se sabe es que hizo una labor de bastante trascendencia en el Tribunal Constitucional. Entonces, porque sea militante de un partido no le quita su honestidad, su integridad. Y su Ahora, nosotros planteamos que para evitarnos ese tipo de discusión, el Ministerio Público tiene que tener previo a su elección por lo menos 5 años que esté apartado de la actividad política partidaria en términos de dirección media, intermedia, municipal, nacional, comisiones y lo que tiene que ver con los equipos de campaña, y además que no haya sido candidato en ese periodo. ¿Y su remoción, Monchi? Su remoción tiene... O sea, ¿el presidente puede proponer otro nombre en el momento que el presidente considere? No, estamos planteando que tenga una inamovilidad por 4 años. Puede ser tomado en cuenta para otro periodo, pero que cada 4 años se verifique con un plazo fijo. Es decir, nosotros no podemos tener un conflicto de interés, es decir, inmediatamente empieza el periodo de gobierno, debe revisarse eso puesto, pero también dentro de los 4 años que pueda existir un órgano que pueda enjuiciar a ese funcionario, para tú no estar atado a que si una persona es corrupta, porque tú entendiste en el momento que era una buena persona, que iba cabalmente, tú no tengas la posibilidad de quitarlo. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede, en un Estado, puede ser un superpoder omnipotente que nadie lo pueda verificar. Bueno, vamos a la publicidad, ya regresamos con Monchi Estrella. Ramón está con nosotros en el Café de Diario 55, presidente del Movimiento Gentil.
Ramón Monchi Estrella está con nosotros. Ya para concluir con este tema, ¿cómo tú valoras el trabajo ya que hizo su rendición de cuentas, se despide de la Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán? La Procuraduría General de la República ha mejorado la imagen de manera positiva. Esto es incuestionable lo que pasó y sobre todo porque hay un elemento, y me remonto al comentario anterior, es decir, una de las críticas que se le hacía al Ministerio Público era que eran seleccionados de los comités políticos y de los comités centrales de los partidos, y que cuando terminaban volvían a su misma función, y lo tuvimos en el gobierno, sobre todo en los gobiernos de Leonel después del gobierno de Hipólito, es decir, en los 8 años de Leonel, los ministerios públicos fueron miembros de los comités políticos. Sí, eso lo vimos mucho aquí. Pero hay muchos que están nombrados ahí todavía. Y en el gobierno de Danilo también, que sirvieron el Ministerio Público, lo instrumentalizaron para hacer proyectos presidenciales. Entonces, distinto a lo que fue el primer gobierno de Leonel. Que aunque fueron políticos, no hicieron del Ministerio Público una instrumentalización para fines electorales, y no lo podemos decir de Pina Toribio, no lo podemos decir como Procurador General de la República, pero sí podemos decirlo con todos los otros. Francisco Domínguez Brito, hoy el encargado jurídico de la dirección de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez. Radamés, sí. El caso de Jean Alain, como tal. Entonces, eran personas que utilizaban el Ministerio Público para fines exclusivamente clientelar, de construir estructuras para su provecho personal político propio, no personal en términos, sino su proyecto político, y configuraron un ministerio público y una estructura interna dentro de esos partidos que pudieron inclusive hasta competir o hicieron esos movimientos, que es lo que se le indica también a Jean Alain dentro del proceso. Entonces, Miriam Germán fue otra cosa. Nosotros podemos ver mayor solidez en términos de los expedientes, las acusaciones, en términos de corrupción, mayor solidez. Ahora, nosotros no hemos avanzado en la base legislativa que permita la persecución de las mafias y organizaciones criminales, sobre todo cuando están enquistadas en el Estado, en términos de legislación. Todo esto viene construyéndose, tomando de aquí, poniendo de allí, viendo la jurisprudencia internacional, y por eso la necesidad de tener un código penal actualizado es una necesidad real. Nosotros necesitamos una ley contra la criminalidad organizada. Nosotros debemos definir, que es una de las críticas a esta gestión de Miriam. No todo es positivo, aunque ella ha elevado el estatus del Ministerio Público en la cabeza. El Ministerio Público en su totalidad como cuerpo no es lo que representa Miriam, no lo es. Ahora, hay una cuestionante. ¿Cuál es el parámetro que se utiliza para llegar a acuerdos de devolución y de negociación de los imputados con el Estado? Hay que tener un parámetro para eso, hay que tener una legislación para eso, hay que saber, que es una de las preguntas, dónde van los recursos que se incautan. Entonces, todo esto de manera institucional, es decir, pero si no se hace, no surge la necesidad de tener la legislación. Entonces, ahora surge esa necesidad por la grande caso de personas que son, vamos a decir, arrepentidos o que sirven de testigo estrella o informante en esa estructura. Entonces, eso es un punto de avance para nosotros tener una ley contra la criminalidad organizada que toque esos aspectos, que
mordee lo que debe ser, porque no puede ser sobre la base yo llego a acuerdo con fulano y con fulano no. Me explico. Claro, claro. Entonces, le quito tanto a fulano y tanto a otro. Entonces, tiene que haber un estándar a seguimiento. Unos criterios claros. Monchi, mira, nos quedan unos pocos minutos, pero no podemos dejar de hablar de este tema. El presidente ha hablado de poner un candado en el proceso de reforma constitucional a la reelección presidencial o a la modificación del artículo que establece que un presidente puede elegirse 2 veces, puede presentarse a un periodo, reelegirse y ya nunca más. Ya eso no tiene un candado. La Constitución ya no le ha puesto un candado a eso. Mira, la Constitución siempre ha tenido el candado, siempre ha existido en términos, lo que pasa es que es de muy mala calidad. Porque en 42 ocasiones que se ha modificado la Constitución, 35 han sido para modificar el aspecto si se reelige o no el presidente. Y siempre que se modifica se dice que esa es la última. ¿Cómo se mejora la calidad del candado? Lo primero es que, igual que todas las constituciones, vamos a decir que han durado en el tiempo, y te voy a dar el ejemplo, la Constitución francesa, por ejemplo, plantea, Francia no jamás la monarquía. No puede modificarse la Constitución para volver a la monarquía. En el caso dominicano, el artículo 268 plantea que el gobierno de la República Dominicana siempre será civil, republicano, democrático, electo por la población, y que el 168, que tú no puedes modificarlo, que la Constitución no puede versar sobre eso. Entonces, igual que eso, es plantear que la Constitución de la República no puede modificarse para los fines de modificar el artículo 124. Eso es lo que se va a plantear. Que plantea la posibilidad de 2 periodos, de que tú puedes repostularte por un solo periodo y nunca más. Entonces, ese candado debe ponerse y debo decir que lo que ha dicho el presidente, y para mí es algo de aplauso, algo que hay que verlo de manera positiva, una actitud, es quitarse poder, porque el presidente plantea poner también un transitorio que le impida a él repostularse para el 2028. Entonces, para aquellos que piensan que el problema de la modificación de la Constitución es para que el presidente pueda seguir, no, poner un candado. Y una necesidad que hay es la unificación de las elecciones, porque es un doble gasto en un periodo de corto, un país que también puede ahorrar recursos. Ahora que estábamos hablando de sanear la economía, de reducir el gasto público, una forma de reducir el gasto público es unificar las elecciones para no tener que celebrar elecciones en 3 meses y para 3 meses celebrar otra. Entonces, ese candado que el presidente de la República plantea, yo pienso que puede estar en esa cláusula pétrea que haga imposible la modificación de la Constitución de la República para esos fines. Y eso implicaría que si aquí volvemos a la dictadura, por ejemplo, tiene que ser la ruptura del orden constitucional. Si nosotros volvemos a tener un rey, tiene que ser obligatoriamente por la ruptura del orden constitucional, del orden institucional. Y si nosotros volvemos a la reelección indefinida, también tiene que ser por una ruptura del orden constitucional. Es decir, que no puede ser sobre la base de la aclamación, que puede ser el plebiscito, puede ser el referendo, aclamación. Hoy por hoy, el presidente de la República puede convocar un referéndum y lo gana, como lo pudo convocar si hubiese existido el expresidente Hipólito Mejía en el año 2002,
no en el 2004, en el 2002, y ganaba, o como lo pudo convocar Danilo Medina en su momento, y ganaba, o Leonel Fernández. Entonces, el problema de la legislación, y sobre todo la Carta Magna, no puede estar sobre la base de que yo tenga en un momento determinado mayor apoyo popular o no. Tiene que ser sobre la base de que las reglas estén bastante claras, bastante precisas y que no te la estén modificando por cualquier quita-meta paja. Y sobre todo hay que poner en la Constitución de la República que la misma no puede ser modificada para beneficio personal de los actuales o de los que tengan una función pública en el momento inmediato. Gracias Monchi por acompañarnos, como siempre de mucho interés esta participación tuya en nuestro espacio, el Café de Diario 55, Ramón Monchi Estrella. Gracias a ustedes por acompañarnos, en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas en el 55. Agradecemos su sintonía. El lunes, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Buen fin de semana para todos.